Buenas tardes, bienvenido al capítulo 15, configuración de hardware. Eh, Comprender cómo funciona o cómo obtener información del hardware para poder configurarlo de forma adecuada es muy crítico en la administración de Linux. Tenemos que conocer, poder identificar sin tener que desarmar la computadora o el servidor, cuál es el hardware que tiene mediante comando. Eso algo importante, así bajamos el firmware o driver adecuado y también nos puede ayudar a entender cómo está funcionando internamente el computador. Entonces, es muy importante eso. Para hacer un resumen, vamos a decirlo, del hardware fundamental, tenemos que saber que todo computador va a tener una unidad de procesamiento, memoria y algún tipo de firmware de actualización. La mayoría de las computadoras actuales tienen actualizaciones de BIOS, firmware, drivers, eh, lo que aportan es una mejor funcionalidad o corrigen algunos errores que tienen la versión actual, vamos a decir, la versión que lanzan para corregir una falla o una mala configuración o algo que no está funcionando bien en su BIOS normal y que hay que corregir, entonces lanzan una actualización de BIOS o de firmware. Eh, Otro hardware esencial del sistema operativo incluye los dispositivos de almacenamiento. Tenemos el almacenamiento persistente, llámese disco duro, SSD, en algunos casos puede ser cinta, pero eso ya es muy viejo. Pero lo más conocido, lo más que vamos a ver son los discos duros normales, mecánicos de toda la vida, y los SSD o también los discos tipo memoria, que son los NV o sí, NV, son los discos así. Son las arquitecturas que actualmente más predominan en el mercado. Después tenemos los métodos para controlar esos dispositivos, ya sea de forma remota o mediante el uso de dispositivo o monitor de visualización, teclado, mouse. Y la mayoría de los sistemas también incluye uno o más dispositivos de red. Actualmente una computadora que esté sin estar en la red, ya sea en uso doméstico o en la oficina, es bastante raro. Sí o sí va a tener que tener un método de conexión, ya sea por cable Ethernet o por conexión inalámbrica o wireless. Y ya todo eso depende, ¿no? Ahora las velocidades cada vez son más, cada vez aumentan más, ¿no? La velocidad de conexión en la LAN. Como sabemos, la CPU es la unidad central de procesamiento, es el cerebro de la computadora, en donde se procesan todas las instrucciones, generalmente se hacen los cálculos, manipulan los datos, se da un tipo de control al kernel, el kernel hace que la CPU funcione de una manera de multitarea, bajando, subiendo procesos para que los usuarios puedan realizar o tener multitarea en su hardware. El, el archivo CPU, o sea, el archivo proc CPU info mostrará una información extremadamente detallada del tipo de CPU, la configuración. Hay actualizaciones a veces de firmware, muy rara vez es de CPU, pero más es de BIOS o de la placa madre para que
la CPU funcione o tenga un mejor rendimiento. El comando UNAME sirve para determinar la información del sistema desde la línea de comando. Usualmente el comando UNAME no va a decir la de, si es un Linux, realmente se usa con más opciones que veremos a continuación, que son menos A no muestra todo, o sea, la opción menos A mostrará una versión completa de toda esta información que está acá. Después podemos usar las diferentes opciones. Si queremos saber menos S, el sistema operativo, el kernel name, menos N para saber el node name, o sea, el nombre del equipo, menos R, el release del kernel, la versión, el número de versión, el menos B, el kernel version, o sea, este es del kernel Linux, que está en kernel org, y esta es la versión que está, vamos a decir, que es la sobre la qué versión de Ubuntu está corriendo específicamente, o de la distribución, más las modificaciones que le hacen para que funcione con ese kernel. El matching hardware, el, después tenemos vamos a ver, el procesador y el hardware platform. En teoría todo dice acá x86 y un bajo 64. Bueno, si tenemos una plataforma, eh, vamos a decirle de 64 bits, tienen que instalarle una distribución de Linux de 64 bits. Por más que sea un mononúcleo y un solo socket o un solo eh, hilo del procesador, igual es mejor tener 64 bits que 32, o en este caso en Linux le llama x86, ya que el sistema operativo maneja o está mejor optimizado para el uso del hardware que tiene. Y el 64 hace referencia a eso, al 64 bits. Y la opción menos O te muestra el operating system, que va a ser un Linux. Ahora, lo que aquí, con la opción menos aquí, toda esa información de una. Otra forma de ver eso es con el comando lscpu, que va a estar mostrando esa información, y el comando se usa para básicamente mostrar una información un poquito más detallada de la CPU. En este caso nos está diciendo la arquitectura, mm, la- o modelo de CPU, la cantidad de hilo por core, la cantidad de core por socket, los sockets, son toda la información que va a tener el previsor, si está usando el previsor, cuánto tiene de caché, 32K, 256K, toda la información que van a obtener con ese comando lscpu. Comando, vamos a ver si no funciona en esta lista. Vamos a reiniciar esto, por favor.
Hay más informaciones que van a aparecer en este apartado. Bueno, ahora ya hay una categoría acá que dice virtualización. Anteriormente no estaba esta categoría y había que estar mirando uno de los flags si estaba arriba, dependiendo del tipo de procesador. Ese flag tenía que estar activo para que uno pueda hacer virtualización. Si era de 64 bits, o sea, con una arquitectura de Intel, tenía creo que es esta flag VNX. Y si era creo que era eh, AMD, tenía otro flag que teníamos que ver si es que tenía. Entonces, esta es la configuración, vamos a decir, de la máquina. Que nos dice que ahorita es 0, pero de 56040. Información del virtualizador más, pero bueno, sirve ya para una información. La memoria de acceso aleatorio RAM es un sistema utilizado para almacenar temporalmente los datos. Sabemos lo que es una memoria de sobra. Todos sabemos para qué sirve una memoria. Usualmente la cantidad máxima de memoria se puede utilizar procesadores de 32 bits, está limitado a 4 gigabits. Mientras que procesadores 64 puede utilizar teóricamente 16 exabytes. La cantidad, vamos a decir. También dice que la computadora de escritorio típicamente en el 2019 16 GB de RAM era lo normal, vamos a decirlo, y eso puede aumentar, que son 2000, no, 26.000 veces más de lo que era la RAM total que tenía la IBM PC en el año 81. Con respecto a la memoria, mi único consejo le puedo dar es si tiene una PC, una computadora o servidor. Los servidores generalmente traen en su panel o en algún lugar una datasheet de cómo deben de colocar la memoria, en qué orden debe colocar para que el servidor funcione adecuadamente de acuerdo a la cantidad de memoria que le van a poner. Porque si tiene un solo socket o si tiene dos sockets, se comporta de forma distinta la computadora. Y lo que respecta a las computadoras de escritorio, la mayoría son dual channel. Entonces, si van a comprar vamos a decirle, número 16 GB de RAM y no piensan crecer más de eso, aunque su computadora soporte 32 GB. Entonces, la recomendación es que usen 2 de 8 para aprovechar los dos canales de la placa madre, porque al trabajar en dual channel trabajan mejor de esa forma. No, no digo que no va a funcionar con 16 GB solo con un banco, pero las capacidades van a ser más optimizadas y va a tener un mejor rendimiento con 2 de 8 porque el CPU va a poder acceder a los dos canales de la memoria de forma más rápida. Es una forma vamos a decir, mejorar un poco las prestaciones de la CPU o los cálculos que deba hacer. Ahora, si están pensando en aumentar después a 32 y usar el máximo, ok, está bien. Uno de 16 y después comprar otro. Lo recomendable es que sea una memoria. Si no es la misma marca y la misma frecuencia, por lo menos que sea de la misma frecuencia. Si están usando una DDR de 2400 o 2666, compren otra que sea una DDR4 de 2600, de 2600 MHz. Pues si compran una con un megahertz más bajo, va a funcionar, el dual channel va a funcionar a esa memoria, a la velocidad más baja. Entonces tengan eso en cuenta. La memoria swap. Bueno, la memoria swap es
una memoria de paginación, no es una memoria de intercambio, dice acá. Pero tienen que tener en cuenta que tiene un costo esta memoria adicional que le podemos instalar a la computadora. Supongamos que ustedes tienen un servidor que tienen, eh, llegaron al máximo de memoria física que le pueden instalar, vamos a ponerle 64 gigas, y por algún motivo esas memorias están totalmente utilizadas al día y empiezan a usar el swap. El swap es un espacio que se le da al momento de instalar, o después de instalar también uno puede crear el swap a posterior. Pero usualmente se genera al instalar la máquina, se crea el swap. Y usualmente es una partición del disco duro. Entonces, cuando se trate de una partición, tienen que tener en cuenta que siempre va a ser más lento que la memoria RAM. En términos de velocidad, la memoria swap va a ser 10 a 100 veces más lento que las memorias normales, porque como sabemos el disco duro, si es un disco duro mecánico, va a ser mucho más lento, porque la velocidad máxima de un disco duro normal es de 7200 RPM. Los discos especiales para servidores, los SCSI o sí, los discos SCSI, dependiendo de la tecnología, creo que llegan hasta los 16.000 o más de RPM, pero igual siguen teniendo esa velocidad que le limitan, que es mucho más lento que algo que es microchips o memorias de ese tipo. Entonces, siempre que están usando swap, deben de ver la forma de optimizar el sistema para que el sistema no llegue a eso, ya que cuando llega a eso se enlentece todo el sistema operativo, todo totalmente lento, que porque es un espacio en disco y los procesos que se corren o deberían de correr en la memoria están empezando a correr en el disco duro. La cantidad de RAM en un sistema se puede ver en la configuración del firmware, o para desglose se puede consultar el archivo proc barra memo info, o podemos usar simplemente el comando eh, free, que le va a decir la cantidad de memoria que hay actualmente. El- esta, bueno, la verdad lo que le va a decir esto, por ejemplo, si en un servidor va a ser muy larga la lista de información. Si es en un computador de escritorio, le va a decir total memoria, cuánto tiene buffer, cuánto tiene swap, cuánto tiene total de swap free. Y esas son las informaciones que uno va a encontrar con esta info. Como ven, el comando para mí mejor, más fácil de utilizar es free. Le va a decir el total de memoria, total de swap, cuánto está usado, cuánto está libre, cuánto está usado, cuánto está libre. Y una estadística, un poco de buffer, caché, y nada más que eso. Eh, en el capítulo anterior era que habíamos visto el comando, o en uno anterior el comando top. El comando top también nos permite ver qué proceso está consumiendo todo el, el espacio, o vamos a decirle la memoria que tenemos disponible. Para eso simplemente usamos el comando top y ponemos por que nos liste por memoria o por CPU, si es la CPU el problema. Para eso,
El firmware es lo que nosotros conocemos como un software que sirve para eh, mejorar, vamos a decirle, las prestaciones de un equipo o actualizar a nuevas funciones las prestaciones de un equipo. Actualmente muchos fabricantes, por ejemplo, una plataforma de desktop, optan por lanzar firmware para actualizar su plataforma de hardware para que soporte más procesadores o en algunos casos más memoria. Caso típico es una placa madre que soportan una generación de procesador y luego de una placa sale la placa a principio de año y a mediados de año sale un nuevo procesador, pero que es compatible con esa placa, o sea, que el socket es compatible, pero hay que descargar una actualización para que el BIOS y los demás componentes puedan comunicarse con el nuevo procesador que salió recientemente al mercado. Entonces, esa es una actualización que se usa. Anteriormente esto no se hacía prácticamente en las computadoras viejas, no había algo, una actualización de BIOS o de firmware de algún dispositivo hardware, ya sea tarjeta de video, tarjeta de red, tarjeta eh, de administración de disco, algo así. Pero la función principal del firmware de la placa es contiene el código que permite que los componentes integrados al sistema funcionen juntos. Estos firmware prueban los componentes al iniciar, identifican e inician estos componentes. Básicamente lo que hace todo BIOS. Tenemos dos tipos de BIOS. Bueno, en realidad un tipo de BIOS nomás ya es la que se debería tener, pero hay que tener en cuenta que existen dos. El BIOS que conocemos de toda la vida y el UEFI, que ya viene con las placas madres más, vamos a decirle, a partir del 2012, 2010 en adelante ya empezaron a salir placas con soporte a UEFI, BIOS UEFI. Y BIOS que conocemos de las computadoras más viejas son, eh, están ya en desuso, prácticamente ya no se debería usar ese tipo de computadoras porque la arquitectura y los recursos que tienen son limitadísimos. Entonces, y ya no hay más actualizaciones. La mayoría de los UEFI se siguen actualizando hasta ahora, pero los BIOS normales, o vamos a decirle, ya son mucho, ya están ya en desuso, ya no se actualizan más. No sale más una versión de actualización que haga que soporte algo más. Y la mayoría de los sistemas operativos ya no son compatibles con ese tipo de arquitectura. Eh, tanto los sistemas UEFI como los basados en BIOS proporcionan un programa de menú, lo que conocemos como el BIOS. Eh, el menú del BIOS o por donde podemos entrar a alzar, no sé, la frecuencia de CPU para que, o ahora se le dice perfil de procesadores para que soporte mejor o mayor carga o más voltaje para que rinda más en gigahercios. Todo eso son las opciones que tiene que tener un BIOS. Y ahí, con la entrada del Wi-Fi se pudo optimizar eso y inclusive anteriormente los BIOS viejos solamente eran en inglés y muy limitados los menús. Y con el Wi-Fi, que ya inclusive funciona el mouse,
hay distintos idiomas soportados y los menús son bastante más amigables para poder incursionar en ellos. Los dispositivos de almacenamiento masivo, eh, discos duros y hay varios tipos. Bueno, acá hay un poco de historia en los tipos de disco duro que existen, pero básicamente eh, tenemos estos discos. Tenemos el SCSI, que es el mayormente utilizado por lo que es servidores y computadoras especiales. Después tenemos los discos IDE, que son los discos, eh, no voy a decir, los discos IDE son discos muy viejos, que son de la década de los 90, que permiten conectarse a la placa madre a través de un cable. Y el cable IDE era un cable de 80 pines, o sea, un cable bastante ancho, digamos. Y después tenemos el salto que se dio fue con el SATA, y que son más rápidos. Y el SATA 3 soporta hasta 6 GHz de velocidad. Después ahora están las nuevas arquitecturas que son el NVE y esos van hasta los 40 gigabits en velocidad. Después tenemos para unidades externas, tenemos el USB externo, los discos externos, los pendrive, el Firewire, que es un puerto que más vamos a encontrar en computadoras tipo Mac, y el Thunderbolt, que es un USB tipo C actualmente, que permite hasta 40 gigabits de comunicación, salida de audio, video, red, inclusive carga del equipo si es una notebook. El comando de F se usa para determinar qué tipo de unidad de disco computadora está usando. Bueno, más que usar para determinar qué tipo, es para determinar el espacio, diría yo, que tiene un computador. Si ustedes tienen o sospechan que se están quedando sin espacio, pueden utilizar comandos de F-H, y en esta columna le va a decir cuánto está usado, cuánto es el tamaño total. Acá dice que el tamaño de 58 gigas, está usando 7 gigas y tiene disponible 49 gigas. Está usando el 14% y el punto de montaje es el barra. Y acá le va a decir el dispositivo que está usando. Dev SDA algo. O Dev SDE, o como ver si nuestra maquinola nos deja. Un reset ahí. Mientras que avanzamos. El concepto de plug and plug, lo que tiene que tener en cuenta es que hay dispositivos que son conectados, que tiene que estar conectado ya cuando la computadora está apagada, y al iniciar debe estar conectado. Ejemplo, tarjeta de red, tarjeta de video, una tarjeta de, vamos a decir, audio,
tarjetas de SCSI, son tarjetas que deben de estar conectadas a la placa madre en frío y al iniciar la computadora deben estar ya, se tiene que iniciar con la computadora. Esos dispositivos se conocen generalmente como el dispositivo en frío o conexión en frío y no se puede desconectar si está la computadora prendida porque podríamos dañar ya sea la placa madre o el componente que están tratando de desmontar. Después tenemos otro tipo de dispositivos que usualmente son los dispositivos periféricos tipo plug and plug que se pueden conectar en caliente y la mayoría de las veces son dispositivos USB. Tenemos algunos que otros puertos de algunas computadoras que también soportan eso. En servidores, lo que se conoce, hay discos duros que uno puede desconectar en caliente que se llama hot swap, que es una capacidad, una característica que tiene esos equipos debido a una controladora que tienen internamente que le permite eh, poner o sacar discos duros estando en funcionamiento. Pero para que el sistema siga funcionando tendría que estar ese sistema operativo eh, contenido en varios discos duros. Un ejemplo sería un RAID de discos en donde uno de esos discos falla y hay que reemplazar. En ese caso se identifica el disco duro que está fallando, se hace la adquisición del disco que tiene que ser el mismo modelo, de la misma marca inclusive, para poder, mismo tamaño, para poder hacer el reemplazo. Una vez que se cuenta con el reemplazo, se saca el disco duro sin apagar la computadora. Pero hay detrás de ello todos unas controladoras y puertos específicos para que funcione eso de esa manera. Veamos si ya. Bueno, menos H si nos deja como usuario, si no, bueno. En este caso no nos dice el tipo de partición como es una imagen de una máquina que está en un contenedor seguramente. Simplemente nos dice que es un overlay, nos dice que su tamaño es de 5 GB. Después en el dev está montado el etc host, se tiene 300 GB, 149 GB usado, disponible 150%. No sé si es cierto, pero puede ser de otra máquina. Pero bueno, nos sirve para identificar el tamaño de nuestro equipo y así poder decir, bueno, este está al 100%, entonces vamos a ese directorio y eliminamos los archivos o vemos para aumentar si es que podemos aumentar el tamaño del file system. Bueno, eh, el tema de recursos de hardware, anteriormente las PC tenían muy limitado lo que se debía, era muy limitado y se debía administrar de forma manual, vamos a decirle. Uno debía entrar y asignar el puerto, qué, qué recurso iba a usar tal dispositivo. Y era un trabajito un poco más duro así, o sea, había que saber el, vamos a decir, los puertos que iba a usar, si era serial. Anteriormente casi todos los dispositivos eran seriales, entonces había que asignarle los IRQ que iban a usar, entonces era un trabajito un poco más complicado el tema de la computadora de uso doméstico, vamos a decirle. O sea, no era por eso muy, en los principios de año por eso no era muy
vamos a decir, de uso masivo. Y hoy, hoy los recursos abundan más. ah, si uno se pone a pensar lo que era el máximo de memoria a finales del 2010, que era para una computadora estándar que tenga 8 GB de RAM, ya era una computadora de muy buenos recursos, muy buenas prestaciones. Si hoy nos ponemos a instalar un sistema operativo con 8 GB de RAM, al mes ya se está quedando medio corto, o si no se puede, quedó ya corto antes. Anteriormente podíamos instalar en un disco duro de 7200 RPM un sistema operativo y iba a funcionar bien. Y después, con el tiempo, cuando empezaba a fallar el disco duro, te das cuenta que necesitaba un nuevo disco duro. Ahora, si uno pone uno de los nuevos sistemas operativos en un disco duro normal, se siente muy rápido la diferencia en el comportamiento del sistema operativo. Tarda en cargar más las aplicaciones, tarda mucho más en levantar el sistema operativo. Entonces, ahora tenemos el SSD, NVE, en memoria tenemos a, a bulto, puedo decir. La mayoría de los dispositivos son USB, ya no tenemos la complicación de usar un puerto para algo, un puerto para otra cosa, un puerto para... No hay más de eso. Con solamente USB se puede manejar todos los dispositivos prácticamente. Hay cuatro tipos de recursos de hardware que los dispositivos utilizan para conectarse con el sistema. El IO port, el IO memory, inter request, el IRQ y el direct memory access, el DMA. De acá el IO puerto es direcciones de memoria que permite comunicación con dispositivos de hardware. No se va, nunca van a configurar esto para que sepan que existe. El IO memory es una sección o ubicación que actúa de manera similar a la RAM, que se presenta al procesador a través del bus del sistema. Esto, toda esta parte es ya algo a bajo nivel que ya ni se toca, ni ya se, vamos a decir, el kernel se encargaría de hacer estos tipos de administración. El Interrupt Request IRQ, anteriormente había que gestionar esto para que los hardware, si teníamos varios hardware conectados a un tipo de puerto, teníamos puertos seriales, que ahora posiblemente ninguno haya visto más, los puertos seriales. Y esos puertos seriales se tenían dos, tres puertos seriales, como mucho cuatro, y uno debería identificar cuál era el puerto y qué IRQ iba a usar para que no colisione con el otro IRQ y no haya conflicto con ese hardware. El, el DMA es un método mediante el cual determinados elementos de hardware del sistema pueden acceder directamente a la RAM sin pasar por la CPU. Nuevamente, esto es a bajo nivel, esto se maneja con a nivel de BIOS o a nivel del firmware de la máquina, pero son las formas que tenía antes de conectarse. Este, vamos a decirle, cómo podemos, cómo obtenemos la imagen, o sea, la imagen la tenemos en el dispositivo de salida del monitor, pero esta información en realidad es dada por el bus que utiliza las conexiones físicas y, y ese bus, vamos a decirle, se nos conocía como el frontside bus, era lo que nos da esa información detallada cuando hay un error o para
para solucionar un error de, ya sea hay un dispositivo que está mal conectado o da un error o no se detecta un dispositivo. Por lo general, el bus PCI en este caso va a ser, es el que nos va a dar la información necesaria para poder nosotros identificar el hardware y si ver si está mal conectado, está mal configurado o está mal, o está dañado. Principalmente en una computadora se tiene lo que se llama la CPU, RAM, el PCI Bridge que sirve para conectar la CPU y la memoria y el PCIe que sirve para conectarse a los distintos dispositivos. La mayoría de los dispositivos que están conectados a nuestra computadora van por un PCI, por el bus de PCI. Video integrado, bus PCI. Audio integrado, bus PCI. Red integrada, bus PCI. USB integrado, bus PCI. Todo eso tienen, o sea, tienen integrado los controladores o los drivers dentro de la CPU ya. Entonces se aprovechan del bus, o si no, nuestras computadoras serían torres de 1 metro o 1,5 metros, donde iba a haber tarjeta de red, una tarjeta de video, una tarjeta de audio, una tarjeta para USB, para controlador USB. Entonces lo que hacen los fabricantes usualmente es, ya en su placa madre, ya adoptan vamos a decir, los chips y los drivers y usan solamente el bus, pues es más compacta, cada vez más compacta la CPU, la placa madre, perdón. Antes de continuar, los lectores Pro y sí son conocidos también como subsistemas o subsistemas. ¿Por qué? Porque esos realmente no existen como un directorio en sí en la barra. O se montan una vez que el sistema está arrancando, el sistema operativo monta eso o crea virtualmente o llame, no, crea esos subsistemas para que los procesos eh, se carguen dentro de él y uno pueda obtener algún tipo de información de ellos. Entonces nosotros tenemos los comandos, por ejemplo, PCI que está diseñado para mostrar al usuario un PCI dispositivos conectados a él. Entonces, básicamente, si nosotros usamos el comando del DSPCI, nos vamos a estar mostrando esta información. Y nos va a mostrar básicamente que tiene un acá no muestra ningún driver, solamente está mostrando. Vamos a ver si en este nos muestra algo más información. Muestra más información, pero no muestra información de previsor. Bueno, como ven acá dice ISA Bridge Intercorporation, IDE Bridge, todo es Bridge nomás. VGA compatible, el tipo controlador VGA tiene un SCSI, en teoría, pero como es una máquina virtual, supuestamente no creo que tenga, pero dice que tiene y
Tiene el controlador para SATA, USB controller, tiene u- uno en ECHI y el otro en UCHI y Ethernet controller. Bueno, esos son los dispositivos. Estos son algunos puertos que no me pueden detallar qué es. Pero principalmente, la mayoría de las veces vamos a encontrar que nuestro SATA va a estar ahí, USB, o sea, todos los dispositivos que estén integrados son PCI en nuestra computadora. Y lo que compramos como una tarjeta de video va a ir a un bus PCI Express que también es un bus PCI. El comando LS USB lo que nos va a mostrar es todos los dispositivos USB que estén conectados en en el sistema. Si hay un dispositivo mouse o teclado, nos va a decir que mouse, teclado y audio, si tenemos Wi-Fi o si tenemos algo por el WAN, por USB, digamos. Entonces, el comando ls USB es igual al comando lspci que sirve para listar los dispositivos. Uno puede obtener más o menos información dependiendo de las opciones que le pongan los comandos. Estos comandos tienen varias opciones que podrían mirar con el MAM para obtener información detallada de algún proceso o de algún ID con algún número acá. Bueno, esta parte, para que entiendan, anteriormente en Linux teníamos un problema, bueno, no era un problema, sino que era más bien una falta eh, de interés de los fabricantes por proveer los drivers eh, a Linux. Después de un tiempo a esta parte hay bastante, mucho más interés y entonces hay mucha más facilidad de encontrar esos drivers. Entonces, ocurría lo que si nosotros queríamos instalar un driver o conectar un dispositivo, por ejemplo, un mouse a una distribución vieja de Linux, por más que tenía el entorno gráfico ya instalado y ya estaba aprendido, lo más probable es que no reconociera ese hardware porque, porque había que descargar el paquete para instalar el driver para el mouse o para ese dispositivo. Y había que apagar el equipo, prender el equipo y que el mouse ya esté conectado para que funcione correctamente. Y quitar sin desmontar antes podía ocasionar que el dispositivo se dañe. Pero eso fue mejorando rápidamente y actualmente cualquier dispositivo básicamente que le conecte a un Linux va a funcionar, excepto algunos dispositivos como son tarjetas gráficas muy nuevas, que por ejemplo está nuestra distribución de Linux y lanzaron una tarjeta gráfica nueva, no que le queremos instalar, posiblemente no va a haber todavía un drivers para esa distribución en Linux, porque se depende del fabricante libere los códigos para que se pueda hacer el driver adecuado. Uno del trío que estaba hablando es el UDEP. El UDEP es un subsistema de gestión de dispositivos que administra el directorio DEP. Todo lo que sea directorio DEP es de dispositivo, entonces todos los dispositivos van a estar cargados en el DEP o en el barra DEP. Si un dispositivo disco duro va a estar en el DEP SDA o DEP HDA o PDA dependiendo de la arquitectura del disco duro. Si es un USB va a ser DEP USB 0 tanto
y así sucesivamente. O sea, ese es la que se encarga, ese subsistema se encarga de administrar y de gestionar esos componentes para que puedan ser conectados al sistema posteriormente o desconectados. Ya uno ya ahí ya puede gestionar. La segunda parte del río, vamos a decir, de gestión de dispositivos es el subsistema SysFS, que es otro que el archivo de memoria que consta de los directorios con los valores que opera el kernel. Entonces, ese va a ser el subsistema, como les dije anteriormente, que va a ser el SIS, donde se va a contener alguna información de dispositivo, memoria, módulos, power, y todos esos no son directorios reales para que tengan en cuenta, son directorios que cuando prendemos nuestra computadora se cargan esa información de lo que está, del hardware que está actualmente cargado a él o que esté conectado en ese momento. Si se conecta a un hardware nuevo y no es plug and plug, ese directorio posiblemente no, al reiniciar va a tener que cargar la música. Pero básicamente acá se carga toda la información. Y el último componente de gestión de herramienta es el demonio de hardware de abstracción layer o HALT, también conocido como HALT-D. Cuando el kernel detecta un dispositivo, coloca la información sobre el dispositivo en los archivos apropiados en el directorio sys. Y el HALT es el que es responsable de descubrir y mantener la lista de dispositivos conectados. Básicamente, anteriormente en Linux había un comando que se llama curso, que lo que hacía ese comando era buscar, si uno conectaba algún hardware, eh, corría ese comando y el sistema empezaba a tratar de detectar qué tipo de hardware era para ver si podía instalarlo de forma automática. Se podía no instalar de forma automática, se podía gestionarlo y se podía utilizar. Si no se podía, había que descargar el driver correspondiente para instalar eso y que funcione. Y el HAL lo que hace es prácticamente lo mismo de forma automática y lo que también hace es tratar de mantener monitoreado los archivos del directorio SIS. Si hay una variación, detecta si está o no el hardware para darlo o no de baja del sistema, perdón. El debug es un método que permite la comunicación entre los procesos principales de comunicación entre los componentes de escritorio. Bueno, básicamente un manejador de escritorio y más es lo más cercano a lo que podríamos llamarlo como una biblioteca compartida, que lo que realiza su función principal es que comunica entre los componentes de hardware y los distintos escritorios que uno pueda tener, como el GNOME, KDE, Mate, porque si no cada uno de ellos tendría que desarrollar su propio sistema de comunicación con cada uno de los procesos, vamos a decir. Entonces, ya el debug ya se encarga de comunicarse con los procesos y lo único que tiene que tener KDE y no lo otro es un uso apropiado de ese tipo. El debug es un software que permite a los procesos individuales y grupos
comunicarse en un solo bus o canal. Donde tenemos canal de bus, procesos, procesos, procesos. Entonces, todos estos se comunican entre sí porque están conectados al bus, vamos a decirle. Y este bus es lo que facilita que uno, por ejemplo, si está desarrollando un entorno gráfico, un entorno, un Windows Manager, no tenga que hacer todo de vuelta, sino que simplemente gestionar o usar el bus, el debut para que uno pueda hacerlo más ligero, porque si no va a ser un gestor de Windows Manager o un gestor de escritorio muy pesado. A veces Linux tiene la necesidad de cargar módulos en, al iniciar. Estos módulos sirven para respaldar el dispositivo. Nosotros tenemos un dispositivo específico, especial, que debe de ser cargado su driver o su software como un módulo del kernel para que funcione. Hay otros dispositivos que son tan comunes como por ejemplo los drivers de tarjeta, los drivers de video, lo más genérico. Entonces, esos ya se compilan en el propio núcleo del kernel para que sean mucho más rápidos de cargar y mucho más eh, eficientes su uso. Los drivers de CPU, por ejemplo, son otros que ya están incluidos en el núcleo del kernel como módulo. El módulo kernel puede cargar software adicional como firmware desde un archivo o desde el propio dispositivo. Cuando se trata de drivers, siempre hay que tener en cuenta que hay drivers que son, por ejemplo, un driver de tarjeta de video que podemos instalar desde el fabricante, vamos a decir, descargamos del fabricante y dependiendo del tipo de distribución, tiene su forma de instalar. Y esos drivers a veces no comparten el código, sino que traen solamente un archivo .rum y que hay que ejecutar. Y descargan algunos archivos y esos archivos solamente lo más probable es que tenga que cargarse como un módulo del kernel. Pero eso usualmente ya el instalador lo hace automáticamente. Hay que tener en cuenta que a veces esos módulos pueden enlentecer el proceso normal de arranque del kernel. En algunos casos, no siempre. Para ver los módulos que tenemos, el comando es el lsmod, que nos va a decir los módulos que tenemos cargados actualmente en Linux. A ver si tenemos algún módulo aquí. Sí, tiene instalado. Bueno, tiene bastante módulos. Como ven, tiene un módulo de pata, esto sería para tarjeta de conexiones de discos duros. Es casi BMXNet, la red. Tema de criptografía, como decía en la presentación. Criptografía multipass, que es para discos cuando tenemos un storage y tenemos una tarjeta de red de fibra o una tarjeta de fibra channel para
Se usa el multipatch para configurar los caminos, las rutas, el RAID, es casi, bueno, hay muchísimas. mm, Bueno, acá básicamente nos da una descripción de lo que es el módulo, por ejemplo, el de CSP, el nombre del módulo, la primera columna, después la siguiente columna es el tamaño que tiene el módulo, eh, está usado por, o sea, el recuento de cuál está usado y el nombre del módulo que depende ese módulo. O sea, hay un módulo que depende del DSSP, que sería el DSSP DIAC. Entonces, básicamente es lo que nos dice la columna esa. Vamos a ver si tenemos ese. Acá no está ordenado por nada. Ah, creo que se le hace un grep ¿cómo es esto? Algo, no, no está. Bueno, vamos a tomar este que dice acá M, ¿cómo se llama? Arriba está la descripción, pero no. Bueno, acá, INEC el tamaño usado por tres, que es el TCP DIAC, el ROAD DIAC y el UDP DIAC. Ah, acá, esa es lo que nos está diciendo ahí, que la cantidad de cuáles son los módulos que dependen de ese módulo concurrente en ese momento, o quiénes son los que están usando ese módulo. Acá nos dice que con el comando mop info podemos obtener más informaciones del módulo o para que si es que necesitamos alguna, a ver si queremos cambiar de versión, pasar a una versión más alta o una versión más baja, para ver si tenemos la última versión instalada, entonces podemos mod info. Pata del grupo. Error. O puede ser que no tengamos permiso. Pero vamos a ver otro. MX3. Ah, no, no me deja. No, por lo que no está cargado o no tiene nada ese módulo para mostrarlo. RM, tampoco, no nos muestra ninguna información. Capaz que como root, sí, no sé. El comando modprobe menos L también nos va a dar
todas las listas de los módulos del kernel. También es una forma fácil de ver, probe menos L. L no le gustó. Sí. Menos A al menos no, menos A. No, pero no tenemos que decirle los menos, no, esta versión del Linux va a ser otra esa opción. Mod probe menos L para listar.